última clase lo que alcanzamos a ver fueron los pasos a seguir para poder hacer un análisis de movimiento, en el cual lo primero que teníamos que conseguir era construir un gráfico estroboscópico, después construir un diagrama de velocidades, que era referente cuando hablábamos de que el estroboscópico es simplemente el movimiento de la partícula. Vamos a buscar uno. O lo hacemos, ya lo vamos a hacer paso a paso. No volver tan atrás. Primero, el movimiento estroboscópico es cuando yo tengo un problema físico en el cual vamos a salirnos de acá. Voy a borrar esta porque y crear una. Cuando tenemos un fenómeno físico puede ser desde lanzar una manzana hacia arriba. Hagamos eso, lanzar una manzana con una cierta velocidad hacia arriba y se devuelve. Entonces, lo que nosotros sabemos, y hay que hacer el movimiento estroboscópico, es primero generar un eje. En este caso vamos a usar el eje vertical. Después, se generan puntos que representan la posición de la manzana en un tiempo determinado. Este tiempo yo lo tengo que determinar, ejemplo, delta t igual 1 segundo. Entonces, cada 1 segundo yo tengo que describir dónde va a estar este punto. Entonces puede estar acá, después puede estar y acá, después acá, después acá, y cada vez va disminuyendo por el hecho de que a medida que va avanzando la velocidad es menor. Entonces, como la velocidad es menor, en un mismo cantidad de tiempo la distancia que recorre es menor, hasta que se detiene. Supongamos que en este punto la velocidad es, vamos a borrar acá, y vamos a poner que en este punto la velocidad es 0. Como la velocidad es 0 no puedo dibujar ahí, o puedo poner un puntito. Después va a empezar a devolverse el objeto y va a empezar a aumentar su velocidad por medio de la aceleración. Uno se va a dar cuenta que exactamente es lo mismo que recorre hacia arriba estroboscópicamente como lo recorre hacia abajo, porque la aceleración es la misma y en la misma dirección. Ahora, puede ser de que en la guía, en aula, o había una guía que te dicen, y hay un problema que hay que leer bien, dice que antes de un lanzamiento se forma el movimiento que ya conocemos, pero después la velocidad es constante. Entonces es otro movimiento, es una suposición. Entonces cuando cambian las reglas del juego hay que estar atento a lo que te están diciendo. No pensar arbitrariamente que siempre se cumple lo que nuestra noción dice. ¿Ya? Ahora, esto es lo que nosotros denominamos construir el gráfico estroboscópico, que es lo que tenemos ahí. Ahora lo que hay que hacer es construir el diagrama de velocidades. El diagrama de velocidades, como habíamos hablado en la clase pasada, era la representación vectorial de la velocidad. Que me tengo que empezar a representar por medio de su magnitud y su dirección, primero hacia dónde va la velocidad, y la magnitud es qué valor tiene. Entonces a medida que va avanzando, disminuye. En este punto es 0, no puedo dibujar un vector. Y después, a medida que va bajando, aumenta. Entonces, eso es el diagrama de velocidad. De la misma forma hablábamos en la última clase que podríamos obtener el diagrama de aceleración. El diagrama de aceleración tenía una, como por decirlo así, una dificultad mayor, porque tendríamos que definir lo que era la aceleración. Entonces la aceleración, por definición, era el delta velocidad en un determinado tiempo, delta t. Como los tiempos estroboscópicamente son iguales,
uno lo omite para poder calcular aproximadamente por bosquejo la aceleración. Porque esto va a ser constante, en todo va a ser constante. Pero no la velocidad. Y en eso lo centramos en la clase pasada, poder calcular los delta V. ¿Se acuerdan? Que si tuviera, ejemplo, el 1 y el 2, y quiero calcular la aceleración en esos dos tramos, simplemente tendría que calcular la diferencia del final menos el inicial. Y como el segundo es menos, aquí me equivoqué, porque el final, ¿cuál es el final? El final es el que continúa en el tiempo es lineal, entonces así nos podemos dar cuenta cuál es el inicial y el final. En este caso, el final sería el 2, el más pequeño, y el inicial sería el 1. El 2 sigo poniendo en el mismo valor porque delta V es velocidad final, que es el 2, entonces mantiene la misma dirección, pero el segundo cambia su dirección, por eso lo pongo hacia el otro lado. Y como estoy calculando de V2 a V1, tengo que hacer desde donde comienza el V2 y termina el V1. Y esta es la aceleración. Entonces la aceleración va hacia abajo. Si lo calculo exactamente en todos los puntos, va a ser exactamente la misma, una aceleración constante. Porque la gravedad es una aceleración constante. Y va hacia abajo. Si ustedes lo hacen exactamente igual, también hablamos, en el otro caso, va a dar exactamente la misma aceleración constante. Tiene que ser constante. Y también hablamos en el caso de que cuando tomamos justo los últimos dos bordes, que uno trata de entender, dice, no, es que da cero, y realmente no da cero porque hay un cambio de dirección, tanto de la velocidad inicial y final. Entonces sí, seguía dando la aceleración constante. La dificultad era calcular los vectores y la diferencia. También había que recalcar que estaba el método que se dispone por coordinación, que era dibujar los dos vectores. Vamos a hacer exactamente el mismo tramo que está acá. Dibujar tanto el vector 1, el vector 2, y preguntarse cuánto le falta al 1, que es el inicial, para llegar a 2. Entonces, ¿cuánto le falta a él para llegar a 2? Y se obtiene también la misma aceleración. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ya. Entonces, ahora, hay que definir el sistema de referencia, que ya lo habíamos definido, si va hacia cuál es el arriba o cuál es el positivo, cuál es el negativo. Podríamos definir que para arriba es positivo. El I va a ser positivo. Ahora vamos a continuar, pero vamos a hacer los gráficos. Para eso los vamos a centrar en la pregunta que está acá y que dice que hay un objeto que está inclinado, está subiendo una pendiente, una esfera, y a medida que va avanzando disminuye su velocidad por medio de la aceleración, hasta que se detiene, y después que se detiene vuelve a bajar la pendiente. Entonces, si se fijan, están todos los componentes que hemos hablado. Está tanto el estroboscópico, que son las pelotitas, el diagrama de velocidad, que son las flechas negras, y el diagrama de aceleración, que son las flechas rojas. Y también está el sistema de referencia, que en este caso el sistema de referencia está descrito acá, y nos dice que en esta dirección el X es positivo. Y esto es sumamente importante porque nos va a determinar qué valor tiene la aceleración. Entonces la pregunta sería, la aceleración, ¿qué flecha determina la aceleración? La roja. La roja. ¿Y varían las rojas o son iguales en todos los puntos? Son iguales, parece. Son iguales. Así a simple vista se ven iguales.
Entonces, a medida que, acuérdense que esto es estroboscópico, eso quiere decir que este es para T1, para T2, para T3, y así el 4, el 5, el 6, después el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. En T1 la aceleración es positiva o es negativa. ¿Hacia dónde va la aceleración? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Va hacia la derecha. Por lo tanto, va en la misma dirección que el eje X, que está acá. Entonces, como va en la misma dirección que el eje X, es positiva. Entonces, como es positiva, la tengo que poner en este cuadrante, no la puedo poner abajo. Después en T2 sigue siendo positiva y tiene el mismo valor, porque tiene el mismo tamaño de la flecha. Y así en todos los puntos la aceleración va a ser. A esto se le llama aceleración constante. Entonces, para determinar si la aceleración va a ser positiva o va a ser negativa, hay que fijarse en qué dirección va en comparación al sistema de referencia. Si va en la misma dirección que el sistema de referencia, entonces es positivo. Si va en contra, es negativo. Ahora, ¿ven? Entonces es lo que daba la opción. Ese valor de aceleración no la conocemos, pero solamente podemos aseverar que es positivo. Nada más. Ahora, entonces construimos el gráfico, el diagrama, el de aceleración, el sistema de referencia y construir la aceleración tiempo. Ahora lo están preguntando que también calculemos el gráfico velocidad-tiempo. Y para eso volvemos ahora al mismo problema, pero ahora vamos a graficar en la velocidad. Entonces, tienen que hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo recién. Recordarse que esto es T1, este es T2 porque es estroboscópico, esto es T3, esto es T4 y así sucesivamente en todos los tiempos. Entonces en T1, ¿la velocidad es positiva o negativa? Negativa. ¿Por qué? Porque va hacia la izquierda, pero el eje X va hacia la derecha. Entonces parte con un valor negativo. Va a partir por este punto. Vamos a podemos ponerle T0, nosotros manejamos nuestro reloj, entonces podemos decir perfectamente, para mí el tiempo es 0, el primero, no 1, un segundo, sino que es 0. Después, sigue estando negativa, pero el tamaño es más pequeño, ¿sí o no? Este vector es más pequeño que el anterior, entonces va disminuyendo su valor negativo. Y va a llegar a un punto que si yo dibujo todo, que voy a llegar al 0, que es el punto que está acá. Y después del 0, la velocidad empieza a aumentar levemente hasta llegar acá. Y lo que formo es esta función que está acá, una función lineal, que es la que está graficada ahí. Entonces, para darse cuenta, si parto desde un eje de un valor positivo o de un valor negativo, tengo que fijarme el sistema de referencia, el que me va a determinar si el valor que parte es positivo o es negativo. Y así. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, cumplimos todos los objetivos que hay que hacer cuando lo hacen un análisis de movimiento. Eso quiere decir que si la prueba fuese mañana, hay que hacer estos pasos simplemente. No, es lo único que hay que aprender. Si a ti te preguntan, esta semana, cumpliste la semana 1 o 2 del curso de física 110, ¿qué es lo que tuviste que rescatar? Es que tengo que hacer este procedimiento. Construir el gráfico estroboscópico, que es poner el punto en el tiempo, los vectores de velocidad, calcular el vector de aceleración, que este se calcula, y por eso lo vamos a poner con otro color, porque aumenta la dificultad. Los primeros dos no son difíciles, porque es solamente situar la posición de la partícula en el tiempo y la velocidad representarla con flecha. Pero este tiene una mayor dificultad porque hay que calcular un delta velocidad. Después definir el sistema de referencia no tiene dificultad, no quiere decir si va para arriba lo positivo o para abajo, y construir los gráficos. Los gráficos se tienen que poner en el punto por punto
y empezarse a preguntar positivo o negativo o cero, positivo, negativo, cero, más grande o más chico que el anterior. Y lo van llenando. Entonces le vamos a poner un poco de dificultad, una dificultad leve. Y el gráfico de velocidad, que es el que estuvimos recién. Y ahora que hicimos esos pasos, nos queda el último, que es el que tiene mayor dificultad. Si hicieron todos estos pasos correctamente y no tienen ninguna duda, este se les va a hacer súper fácil. Pero si ustedes son personas que se quieren adelantar y se quieren saltar todos los pasos y quieren llegar inmediatamente a esto, lo más probable es que se equivoquen o no les resulte. ¿Por qué? Porque se va a complicar mucho la cosa, porque inconscientemente su cerebro está haciendo lo estroboscópico, la velocidad, definir la referencia, todo eso mentalmente, y no les va a dar. Yo creo que hay que adquirir esa experiencia. Para eso este curso, que uno va adquiriendo la experiencia, a medida que ustedes van a ser más grandes en el curso, van a adquirir esta habilidad. Entonces hay que hacer paso 1, paso 2, paso 3, 4, 5, 6 y ahora el 7. El 7, que es construir las funciones. Para eso, construir las funciones solamente los tenemos que centrar en estos. Y por eso hay pasos que seguir para poder obtener estos gráficos, tanto el de aceleración como el de velocidad. El primero, el de aceleración. Y lo único que podemos rescatar es que la aceleración es constante. Entonces, como la aceleración es constante, voy a tener que la función aceleración, porque es una función, a ustedes en matemáticas le enseñan que la función, tenemos dos coordenadas x, y, ¿sí o no? Oh, la voy a escribir acá. Vamos a hablar un poco de eso, de las funciones. Cuando yo tengo dos ejes, el eje y el eje x, ustedes le dicen que el y es una función. Y esa función admite como variables los valores de x. Entonces yo cada vez que le doy un valor a x, la función se lo come o lo trabaja y me entrega otro valor. Un numérico que es el valor de y. Yo le doy otro valor, la función lo trabaja, hace algo por dentro que no lo sé, es una función, y me entrega otro valor. Después le doy otro valor, lo trabaja y me da otro valor. ¿Qué está haciendo esta función con los valores? Con los valores que escribí ahí, ¿qué está haciendo por cada valor que lo entro? ¿Qué le está haciendo? Sí, pero ¿qué está haciendo específicamente, matemáticamente? A cada valor de x, ¿qué le está haciendo la función? Multiplicando por 2. Bien. Entonces, la función x lo que está haciendo es multiplicar a cada variable x por 2. Ahora, en caso de física, exactamente lo mismo. Tengo la función tiempo, variable tiempo, y la función aceleración. Y así. Entonces, para cada valor de t, ¿qué está entregando la función? Un número nomás. Y por eso se llama constante. Yo no puedo escribir ahora f de x, porque no hay una f ni una y. ¿Qué hay? Hay una a de aceleración. Entonces la función se llama aceleración. ¿Y qué variables adquiere? Las variables t. Y por eso se llama a de t. ¿Y qué me entrega? Independiente del valor que yo le dé, una constante. Que puede ser cualquier número, un 3, un 5. Y le ponen a, que es un número. No lo conocemos, pongámosle 5 y lo dejamos de enredar, y así no lo enredamos más con esto. Y vamos a decir que este valor en mis cálculos me dio 5. Entonces, como esto es 5, acá vale 5. Pero como no sabemos y no lo hemos calculado, se pone solamente una constante. Y ahí lo recalca en el paréntesis que la función es constante. Es la única información que podemos obtener. En este curso se ven aceleraciones constantes, a lo más. La aceleración es lo más fácil que hay en la vida en un curso de física 110, porque a lo más va a ser lineal. Lineal quiere decir que la función o va a ser así,
O muy raro, pero puede que alguna vez a alguien se le ocurra en un certamen poner una lineal creciente, pero no, a lo más va a ser constante y lineal. O no existe, cero. ¿Qué significa que no existe que sea cero? Que sea acá, que sea en todos los valores cero, o negativa, pero va a ser lineal. Ahora, en el segundo caso, el de la velocidad en el de abajo, este se complica porque tiene mayor dificultad para poder analizar, para obtener la función que queremos. Vamos a trabajar acá. Vamos a borrar acá. Y vamos a hacerlo eje. X. Ya. Y estamos haciendo la función. Entonces la función, vamos a ponerle velocidad en función del tiempo. La que obtuvimos al fin y al cabo fue esta función. Vamos a ponerle ahí con una mancha roja. Esa fue la que obtuvimos hace poco en el análisis del problema, donde partía con una velocidad negativa, pero se pone b sub 0, porque no sabemos el valor. Puede ser que b sub 0 valga menos 5, o que valga menos 10, pero sabemos que está en el cuadrante de los negativos. Pero se pone b sub 0, porque es un número. No hay que, es un miedo que ustedes cometen de repente que le ponen el menos, así como que dicen, para que entiendan que es negativo. Si uno ya entiende que está negativo, porque está bajo los valores del cuadrante, está bajo el 0, que acá está el 0. Entonces es como redundante poner un negativo a un número que no conozco. Ahora, ¿cómo yo puedo graficar esto? Primero, me tengo que fijar en la función. Es velocidad, es una función velocidad que admite variables t. Entonces esta va a ser la función. En el primer caso, esto es una lineal. Entonces, ¿cómo se escribe las ecuaciones lineales? Son de la forma ax, lo enseñan en matemática, igual b. Pero en este caso no tengo variables x. ¿Qué variables tengo? T. Si t vale 0, esto se hace 0, ¿sí o no? Entonces, cuando el t vale 0, ¿cuánto vale la función? B sub 0. Entonces yo sé que este b es b sub 0. Y ahora alguien me va a decir, pero profe, es positivo. ¿Por qué sale positivo? Está sumando si tiene que restar. Legalmente el b sub 0 es negativo. Entonces estoy sumando un número negativo que al final me va a salir, ejemplo, si el b sub 0 fuese menos 5. Si fuese menos 5, al reemplazarlo acá me va a aparecer el menos. No me aparecería si ustedes ponen un menos acá. Ahí habría un error de redundancia. Por eso les digo, hay que tener cuidado con esos errores de redundancia. Ahora vuelvo a la función. Yo sé que el A no vale 1, porque si vale 1 sería así, lineal, así con pendiente. Pero como tiene una pendiente, tengo que calcular ese valor. Entonces ahí hay sin fin de herramientas que ustedes les enseñan en los cursos de matemáticas para poder calcular ese valor. Una forma es preguntarse cuándo el b sub c, la función b vale 0, que es en este punto, en el que está acá. Entonces, para st, yo tendría que reemplazar para st, no hay que voy a escribir, disculpen, a t. Reemplazaría ese valor de t, imaginemos un segundo, reemplazo un segundo, y yo sé que esto vale 0, porque está en ese punto 0. Entonces, como esta función que está acá vale 0, en que era 0a, el t vale 1, más b sub 0. Entonces el a vale menos b sub 0. Para ese caso. Pero yo no lo sé. Entonces aquí solamente lo dejan expresado. Si se dan cuenta, cuando escriben primero el b sub 0, no lo escribieron por negativo, es lo que estábamos hablando, porque era ahí a ser redundante.
Y lo segundo es que saben que lo que acompañan, y esto igual deberían hablar los coordinadores, están como admitiendo inmediatamente que ustedes saben que es la pendiente de la recta y que justo la pendiente de la recta es el cambio, ¿sí o no? La pendiente de una recta se calcula como los delta X y los delta Y los enseñan, ¿sí o no? En este caso, los delta Y serían B, lo vamos a poner acá, delta B, y los delta X sería delta T. Y esa pendiente es el valor de A, que es el que queremos saber acá. Y la definición de delta B partido en delta T es la aceleración. Entonces ahí ponemos el valor de la aceleración. Y por eso pone aceleración. ¿Y cuánto vale la aceleración? Sabemos que es constante. Y está acá arriba. Pero no sabemos cuánto vale porque no hemos hecho el ejercicio. Solamente estoy hablando. Solamente haciendo bosquejo. Entonces ahí tenemos las dos funciones que lo estaban pidiendo, que era construir las dos funciones. En este ejemplo es sencillo porque es lanzar una pelota con pendiente y eso. Pero si uno no hiciera los pasos anteriores, si no hiciera el electroscópico, no puede obtener los diagramas. Con sí los diagramas no puedo obtener con la seguridad y la certeza que tengo bien mis gráficos de aceleración y velocidad. Y si no tengo mis gráficos, no puedo obtener la función. Ahora, la idea es que en este curso vamos a hacer identificar situaciones. Eso quiere decir que te van a decir un planteamiento, un problema, y tú vas a ser capaz de plantear y modelar la situación. Los pasos que hemos hecho hasta ahora. Después de que tú modelas, identificas la pregunta, te dicen cuánto vale la aceleración y la calcula y la predices. Pero lo importante es identificar, porque si no identificamos y no modelamos, no podemos resolver la pregunta. Estaríamos solamente jugando al tanteo. ¿Ya? Entonces, dice, los pasos a utilizar para construir modelos son construir los diagramas de velocidad y aceleración, pues que para hacer el modelo, y definir el sistema de referencia, que es lo más importante, porque sin el sistema de referencia yo no puedo definir los valores exactos de los gráficos. Si yo hago un mal sistema de referencia o no entiendo lo que estoy haciendo, mis gráficos no los voy a poder interpretar de la mejor manera. Y aunque uno piense, pero si es solamente un sistema de referencia, es decir, para arriba o para abajo, pero es que cambia totalmente todo. Todo. Ahora, como dato anecdótico, te dicen que en la cercanía de superficie de la Tierra, como la Tierra es sumamente grande, aunque tú estés en una montaña, en una casa o bajo el mar, estamos tan a ras de suelo en comparación a la superficie de la gigantesca Tierra que la aceleración es constante en toda la superficie. Y aproximadamente vale 10, que es 9,8 ya. ¿Ya? Y lo otro es que como es una superficie tan grande, y aunque esté curva, ustedes ya saben el concepto de límite, ¿sí o no? El concepto de límite te dice que, o de localidad, que si tú haces un zoom a una curva, a un círculo, tú le haces un zoom y un zoom y un zoom, lo que va a pasar es que esa curva tiende a comportarse como una recta en la localidad. El concepto de límite. Y gracias a ese concepto podemos hacer derivadas. Entonces lo pasa exactamente en la Tierra, de que aunque sea esférica, nosotros que estamos en el límite, nosotros estamos justo en la localidad, somos como hormigas respecto a la Tierra, nosotros podemos apreciar que la Tierra se observa como plana. Estamos justo en el límite, estamos en la tangente, el concepto de tangente. Entonces la gravedad en todos los puntos que estemos sobre la Tierra va a ser vertical. Nunca va a ser inclinada, va a ser siempre vertical, porque siempre vamos a estar en las tangentes de la superficie, en todos los puntos tangentes. Un ejemplo, y este quiero que lo trabajen, y a medida que lo trabajen, lo vamos haciendo. Dice,
Y ahí anoten ustedes porque voy a traspasar hoja, entonces anoten los datos por lo menos y lo van haciendo y yo también lo voy construyendo para mí. Se dice, se lanza una pelota desde una altura de 2 metros del suelo hacia arriba con una rapidez de 20 metros por segundo y T después toca el suelo. Ahí como que es ordinario lo que escriben porque ahí debería decir y después de un tiempo T toca el suelo. Entonces se construye el modelo desde el punto 4 en adelante. Diagramas de velocidad y aceleración, sistema de referencia, y así. Lo que te están diciendo es que no haga el electroscópico, pero igual háganlo. Aunque no te lo pidan, háganlo igual. Para que se acostumbre. Entonces, dibujemos la situación. Lo voy a dibujar acá al lado para que todos referemos lo mismo. Se dice que se lanza una pelota desde una altura de 2 metros. Entonces hay una altura. Necesito la pizarra. Necesito borrar. Entonces, dice que está el suelo. Y que desde este suelo se lanzó una pelota desde una altura de 2 metros. Entonces, sobre una altura de 2 metros, se lanzó una pelota hacia arriba. Vamos a ver si dice hacia arriba. Dice, se lanza una pelota desde una altura de 2 metros, desde el suelo hacia arriba, con una rapidez de 20 metros por segundo. Entonces, su velocidad inicial son 20 metros por segundo. Se lanza la pelota y va a empezar a viajar. Entonces, estrobóticamente va así, después ahí, después aquí, ahí, hasta que se detiene. Aquí me equivoqué porque se detiene ahí, con una línea. Yo la voy a poner. Se detiene. Aquí, velocidad cero. Y después empieza a caer. Esto se cubre la misma distancia y toca el suelo. Toca el suelo. Y aquí puede ser el primer error. Mucha gente va a decir, ¿cuál es el suelo? Y te lo dice claramente, dice, la pelota se lanza a una altura de 2 metros desde el suelo. La pelota se lanzó desde los 2 metros y después tocó el suelo. Entonces no te están pidiendo la misma altura. Hay una diferencia. Te dice haga todos los pasos, te dice haga los diagramas de velocidad y aceleración, sistema de referencia y todo lo que hemos sabido hasta ahora, hasta obtener la ecuación de aceleración, velocidad y desplazamiento. Entonces, las velocidades. Las velocidades van a empezar a hacerse más pequeñas y después van a empezar a aumentar. Las aceleraciones van a ser un delta. Entonces, el final, vamos a ponerle un F, en comparación al inicial, los iniciales son más grandes, a medida que va avanzando se va haciendo más pequeño. Entonces, ¿cuánto le falta al inicial, siempre al inicial, para llegar al final? Entonces la aceleración va hacia abajo. Y aquí, aunque el ejercicio sea muy sencillo, uno lo tiene que calcular porque hay veces que no va a dar algo que nuestro cerebro dice que tiene que ser. Tenemos la aceleración, tenemos la velocidad. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Y lo tienen que aprendérselo casi como un rezo. Es el sistema de referencia. Entonces, mi sistema de referencia yo voy a decir que para arriba es positivo. Porque yo quiero. Entonces, yo definiendo esto, yo puedo definir tanto la aceleración como los gráficos de velocidad.
El de aceleración te lo piden que el primero que hacer porque es el más fácil. ¿Cuánto va a dar la aceleración? ¿Positiva o negativa? Negativa, bien. Entonces, como es negativa, vamos a poner en el eje de acá. Y va a tener un valor que no conocemos. Y la velocidad, ¿cuánto va a ser? La velocidad inicialmente va a ser positiva y va a ser grande. Y a medida que avanza, va a empezar a decaer hasta cero y después va en sentido contrario. Negativo. Ahí. Ahora que tenemos las dos respuestas, nos dicen que grafiquemos la función. Que obtengamos la función. Entonces, las funciones serían AT, la aceleración, porque depende del tiempo, es constante. Y sabemos que va a ser negativa. Y de velocidad en el tiempo es de la forma a sub 0 de t más b sub 0. Y ahí para acordarnos, porque uno dice, pero es la misma ecuación que la anterior, pero están cambiados. ¿Se acuerdan? Que está como cambiado acá, dependiendo del sistema de referencia. Entonces, para recordarlo, ponemos a sub 0 negativo y b sub 0 positivo. Entonces, ahí está. Te hacen el diagrama, te hacen el sistema de referencia, obtienen las funciones. Ah, y lo otro es que se había olvidado el detalle. Nosotros conocíamos la velocidad inicial. Te decían que la velocidad inicial eran 20 metros. Entonces ahí podíamos reemplazar inmediatamente. Era un dato. Y la aceleración, te dicen que como lo estáis lanzando en la Tierra, la aceleración es 10, la aceleración vale aproximadamente 10 metros por segundo cuadrado. Y como es negativa, te lo dejan con menos 10. Ahí pusieron los valores. Nada más. Entonces, ahí obtienen las funciones. Ahora, ¿cómo ellos calcularon el T2? ¿Cómo supieron que en ese tiempo la función vale 0? Porque tienen el valor de la aceleración, que vale menos 10, y tenemos la función que era la aceleración, que es menos 10t más 20. Entonces, cuando la velocidad vale 0, era simplemente despejar t y te va a quedar 2. Entonces en T2 obtienes ese punto que está ahí. Y como tienes dos puntos y sabes que una ecuación lineal, pones la lineal. Tenemos el de la velocidad, tenemos el de la aceleración, que está acá, y falta el de la distancia. ¿Cómo podemos calcular la función de desplazamiento? ¿Cómo lo podrían obtener? ¿Alguien se le ocurre? El punto inicial, o sea, el punto final menos el punto inicial. El punto inicial. No, pero me refiero a la función. Ah, ¿Cómo obtener esta función? ¿Cómo saber que me da esa es la función? Y aquí lo que se espera es que es el prerequisito del curso, que deben saberse por lo menos la regla de la derivada, o también a mí no me gusta usar ese, porque igual es más avanzado, sino que usar el de calcular el área bajo la curva. El área bajo la curva de una aceleración, que es calcular esto, que es el área de un rectángulo, me dice la velocidad. Y si no me creen, hagámoslo. Fíjense.
Si yo tomo un punto cualquiera, T, y quiero calcular cuánto es el valor de esta área, va a ser el ancho, que es menos 10 o 10, por el tiempo. Y ahí obtendríamos el de la velocidad. Pero tengo que sumarle mi velocidad inicial, que es más 20. De la misma forma, si yo calculo esta área, yo podría tener, disculpen acá, que hay un error, por otro lado, el del desplazamiento. Y acá hay una duda que ahora le quiero que me la responda, ¿sí? Que es la derivada, que no la quiero tocar mucho, eso el concepto de derivada. Porque se puede hacer de mil formas, geométricamente o por derivada. El que más la acomode a usted y lo pueden hacer. El área bajo la curva, el gráfico, la velocidad, pero tengo entendido que el área bajo la curva entrega la variación. Y eso es lo que yo quería hablar ahora. Esta función que está acá, ¿es el desplazamiento o la distancia recorrida? Y son totalmente distintos. ¿Por qué son distintos? Porque si volvemos al dibujo cuando nosotros lanzamos al objeto, cuando teníamos el objeto acá y lo lanzamos, el objeto aceptó. Y si yo te pregunto en este punto, ¿cuánto se desplazó? Es todo esto. ¿Cuánto la distancia recorrida? A eso me refiero. ¿Cuánta es la distancia que recorrió? Pero si yo te pregunto cuánto fue su desplazamiento, es 0, porque está a la misma altura. ¿Sí o no? Entonces, es totalmente distinto saber si es la distancia o el desplazamiento. Esto. Entonces, habría que preguntarse en T4. En T4, en el gráfico que está acá, que lo voy a borrar, voy a dibujarlo bien, ahí sin rayar. Yo sé que la pelota se demora 2 segundos para ir hacia arriba. Y después se tiene que demorar 2 segundos para volver al mismo punto, porque está la misma aceleración. Y un lanzamiento, un objeto que se tira hacia arriba. ¿Cómo se podría calcular con derivada? Ya lo vamos a hacer. Es como el inverso del integral, ¿no? Al fin del cuentas. Esto lo voy a hacer al tiro, pero déjeme terminar la idea. Si yo tuviera el objeto se demora 2 segundos en recorrer, y eso yo lo sé por este gráfico, yo puedo asegurar de que en 2 segundos más va a obtener el menos 20 metros por segundo. Eso quiere decir que después que se devuelva va a obtener la misma velocidad pero en sentido contrario. Y va a estar al mismo punto. Y en ese tiempo va a ser en T4. Entonces, si yo reemplazo en la función que tengo la duda si el desplazamiento, la distancia recorrida en 4, me va a quedar, primero, 4 por 4 porque está el cuadrado, 16. Y 16 por 5, ¿cuánto es 16 por 5? 16 por 5, me queda 6 por 5, 30, 5, 80, menos 80. Más 4 por 20, 80. Entonces, ¿cuánto da? 0. Entonces, ¿qué función es esta? ¿Es la de desplazamiento o la de distancia recorrida? Dio 0, Desplazamiento. el desplazamiento. Entonces esta función es desplazamiento y te la ponen con una D mayúscula. Y hay que tener cuidado porque si te están preguntando cuánto recorrió y la gente llega y reemplaza a los 4 segundos, decir 0. No recorrió 0 metros, recorrió mucho más. Ahora, con la duda que tenía ahí su compañero de cómo calcularlo como derivada, lo vamos a hacer acá. Tenemos la función de velocidad, que esa la podemos tener por el gráfico, ¿sí o no? Que era velocidad igual a menos 10t más 20. Entonces, para obtener la de desplazamiento, delta x, yo lo pongo delta x, aquí usaron d mayúscula, por una costumbre matemática que es un delta, la definición del desplazamiento. Entonces, uno se pregunta, dice,
¿qué tengo que derivar para obtener esto? O la pregunta muy simple, ¿qué tengo que derivar para obtener una constante por la variable x? Uno se acuerda de las funciones matemáticas. Entonces, uno sabe que la función cuadrada, si yo la derivo, obtengo eso, ¿sí o no? Pero yo quiero cx, no 2x. Entonces ahí yo tengo que agregar una constante. Y en este caso es el 5. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es c, que en este caso es menos 10, pero ese 2 que me aparece lo tengo que eliminar por un, ¿cómo se llama? Un 1 conveniente. Y ahí obtendría el primero. Y ahora yo me pregunto por el segundo. ¿Qué función tengo que derivar para obtener una constante? Y para eso la función es la t, multiplicada por la constante. Y ahí tengo la función desplazamiento. Pero me dejó en la duda el área bajo la curva. ¿Entrega al final desplazamiento o la distancia recorrida? Veamos. Esa era otra pregunta. Tengo el gráfico de velocidad. ¿Qué es ese? Es exactamente el mismo que estamos trabajando ahora. Y acá vale 2. Y esta velocidad vale, ¿cuánto? 20. A medida que avanza el tiempo, no se diferencia tanto la distancia como el desplazamiento. Pero cuando empieza a devolverse, sí se está dando cuenta ahí uno qué es lo que está calculando. Y para el tiempo 4, esta área se va a restar con esta área y me va a dar 0. Entonces, el área bajo la curva es el desplazamiento y no la distancia recorrida. Solamente va a ser igual a la distancia recorrida si está en un cuadrante positivo. Porque ahí yo puedo observar que el área sigue o va creciendo o va disminuyendo. Pero en el momento que cruza ese límite y empieza a generarse un retroceso, este es como un área negativa, realmente es un área, pero está en el otro cuadrante, se está devolviendo. La partícula está perdiendo desplazamiento. Entonces, si yo te hago calcular el área hasta 4, tú vas a calcular esa área y te va a dar 0. También, si uno quisiera recorrer, he visto en algunos cálculos que hacen que la gente para calcular la distancia recorrida y no la del desplazamiento, generan el espejo. Porque dicen hasta acá subió y después sigue recorriendo distancia, pero negativa. Hay algo raro ahí. Sí, eso. Si se suma es lo que estamos hablando. Si se suma de valor absoluto del área. Hay que tener cuidado cómo interpreta uno el total del área. Si lo quieres sumar como un valor absoluto, estás calculando entonces el recorrido. Pero si uno entiende que para este cuadrante es positivo y para este cuadrante, interpretación, por eso digo interpretación, está calculando el negativo, está calculando el desplazamiento. ¿Se entendió entonces? Ahí eso, compañero, lo que decíamos. Si uno solamente calculara los valores absolutos, es eso, un valor absoluto, y eso uno en matemática lo hace, y es lo que decía que es la interpretación de alguna gente, lo que hace que cuando tiene la función acá y hace este eje, tú al hacer valor absoluto, todo lo negativo se convierte en positivo. Entonces pasa hacia arriba, se genera el espejo en el eje X. Entonces, como se genera un espejo, tienes realmente ahí la distancia recorrida. Pero truncaste la función, la hiciste en valor absoluto. Entonces ya no es la misma función. Pero puedes obtener la otra información.
Entonces, ¿todo bien? Sigamos. Otro ejemplo. Ahora háganlo ustedes, les voy a dar un tiempo y hagan exactamente lo mismo. Tengan las funciones, hagan todos los pasos. Todos. Es un globo aerostático que se eleva verticalmente. Lleva una carga de 200 kilogramos. En cierto instante, cuando viaja a 30 metros por segundo, se corta la carga. Construye un modelo para el movimiento de carga y hace todos los pasos. Entonces hágalo usted. Entonces un globo aerostático que se eleva verticalmente lleva una carga de 200 kilogramos. En cierto instante, cuando viaja a 30 metros por segundo, se corta la carga. Construye un modelo para el movimiento de la carga. Entonces, lo primero que hay que hacer es interpretación del problema. Y aquí mucha gente cae en el problema. El globo, ¿hacia dónde se mueve? Hacia arriba, lo dice claramente. El globo se mueve, dice, el globo aerostático se eleva verticalmente. Entonces solamente se va a mover hacia arriba. Hay gente que ya estaba pensando en que el globo se iba para el lado y que viajaba en interpretación. Tienen que leer bien los conceptos. Después dice, lleva una carga de 200 kilogramos. En cierto instante, cuando viaja a 30 metros, entonces, ¿cuánto lleva de distancia? Este globo lo voy a dibujar ya no como un globo, sino como un punto. Para eso hago mi sistema de referencia. Vamos a dibujar ahí que este es el suelo. Y acá está la altura. Y el globo en algún punto va a llegar a una altura de 30 metros, si no me equivoco. Viaja hasta los 30 metros por segundo. Ya. En cierto instante, cuando viaja a 30 metros por segundo, esa es la velocidad. Va a haber un punto que sigue subiendo el globo, pero su velocidad va a ser 30 metros por segundo. Se me pegó la pizarra, la vuelvo a abrir. Y la tengo acá. Entonces, en ese punto, su velocidad, que no conozco la distancia, no vamos a poner como distancia, pero lo único que sé es que en ese punto su velocidad es 30 metros por segundo, hacia arriba. Ya, entonces va subiendo. Y la pregunta es que justo en ese instante la carga se separa. Entonces la carga se corta y empieza a viajar por su cuenta. Ya. Lo primero que uno lo puede preguntar, la carga. La carga se suelta en el globo. Inmediatamente cuando se suelta, ¿se va hacia arriba o se va hacia abajo? ¿Sigue subiendo un poco? Depende de nuestro sistema de referencia. ¿Dónde estamos situados? Porque si estamos situados en el globo, yo lo que estoy viendo es que la carga se está cayendo. Pero, desde nuestro sistema de referencia, si está en el suelo, yo veo exactamente lo que tú dices. Sigue subiendo, pero más lento. Porque ya no tiene el empuje del globo, pero sigue subiendo. ¿Sí o no? Por eso hay que ser sumamente cuidadoso en poner nuestro sistema de referencia. Por eso yo puse acá el eje. Entonces, en ese caso, la carga sigue subiendo. Pero a medida que el globo sigue subiendo, la carga cada vez se hace más pequeña. Véanlo como si fuese el ejercicio que hicimos hace poco, el de lanzar un objeto, pero ya no es desde 2 metros, es de una distancia que no conocemos, X.
Y lo único que sabemos es que este globo en un determinado punto soltó la carga, pero esta carga tenía una velocidad inicial de 30 metros. Entonces va subiendo y después va bajando. Porque es exactamente lo mismo. Ahora, y ni siquiera lo hacen, lo vamos a hacer nosotros. Ya. Entonces, si hacemos el paso a paso, ya por el mismo caso anterior, nos vamos a dar cuenta que tenemos la función estroboscópica. Los puntitos los vamos a poner con color verde, un punto verde, un punto verde, un punto verde, un punto verde. Y se van a empezar a separar más. Puedo poner sus velocidades y calcular la aceleración. La aceleración, porque la aceleración de gravedad, yo ya he hecho millones de ejercicios, ustedes también, van a hacer mucho, y se dan cuenta que les va a dar constante hacia abajo. Puedo escribir las ecuaciones de la aceleración, que va a ser constante, es negativa porque va en sentido contrario, y va de aproximadamente 10 metros por segundo cuadrado, porque es la aceleración de gravedad. La velocidad, en tanto, igual que en el caso anterior, me va a dar una aceleración que va a ser menos 10, porque ya la calculé, por el tiempo, más una velocidad inicial que es 30. Y el desplazamiento, que puedo usar la D, T, o yo ocupo el delta X, ahí en cada uno, pero vamos a usar D, desplazamiento de mayúscula. Va a ser que menos 5t cuadrado más 30t. Entonces tenemos ahí las funciones que los pedía. La más complicada podría ser esta, que lo podrían hacer por área bajo la curva o simplemente por el concepto derivada o geométricamente. Profe, Sí, ¿y el ejercicio suelta una carga o se sueltan las cargas? da lo mismo, pero en este caso dice se corta la carga. Es una carga. Entonces, ¿por qué? Entendí. Yo creo que te estás refiriendo por qué me dan el dato de los 200 kilogramos. Sí. Es un dato que no sirve de nada. Es distractor. Porque no hemos calculado fuerzas. Que después lo vamos a ver más adelante ese concepto. Ahora solamente estamos haciendo movimiento. Y tú para moverte, ¿qué es lo que necesitas saber? El desplazamiento, o la distancia recorrida, o el tiempo, o la velocidad, o la aceleración. Son los únicos datos que te pueden interesar en este universo. Solamente que te digan cuánto se mueve, en qué tiempo, su velocidad o su aceleración. Cualquier otro dato de que si era una carga roja, pesaba tanto, era una persona o un perro, son innecesarios. Son distractores. Cuando dibujamos el diagrama, ¿por qué lo seguimos dejando para arriba? Para que siga subiendo. Porque justo en ese instante, justo en el instante cuando se está por soltar, ¿el globo hacia dónde va? Para arriba. ¿Con qué velocidad? 30 metros por segundo. Ya. Y la carga está encima de quién justo en ese instante, El globo. en el globo. ¿Y con qué velocidad va la carga? Subiendo 30 metros por segundo. Si se suelta la carga del globo, ¿la carga hacia dónde va a ir? Hacia abajo. No. ¿Hacia dónde? ¿Qué velocidad tiene? ¿Positiva o negativa? Según el sistema, negativa. No, la carga sigue yendo hacia arriba. Es como, mira, te lo voy a buscar acá. Si yo tengo un avión, ¿ya? Y tú vas arriba del avión, ¿ya? Y el avión va a 300 kilómetros por hora. Va a 300 kilómetros por hora. Y yo te lanzo, tú vas a caer así. No, para atrás. Digo, para adelante.
¿Por qué? No me acuerdo por qué, pero... Porque tú tienes una velocidad inicial, que es exactamente la misma del avión porque estás arriba del avión. Mm. Entonces, cuando tú te lanzaste o yo te lancé, Va a ser tú tienes esa velocidad inicial. Y después de esa velocidad inicial empiezas a desplazarte. Entonces, si te vas arriba en el globo, en ese momento en que tú te lanzas, sigues teniendo velocidad inicial, que es hacia arriba. va a subir y después bajar. Sí, pero va a empezar a disminuir en comparación al globo que sigue subiendo. Tú vas subiendo pero más lentito hasta que te detienes y después caes. Por eso yo dije depende de quién lo esté mirando. Porque si tú lo miras desde el punto de vista del globo, sí, tienes toda la razón. El objeto está cayendo. Pero en la realidad, desde alguien que está mirando desde abajo, decir no, sigue subiendo un poco y después cae. Es lo mismo del avión. Porque si yo te lanzo, yo como espectador, lo que voy a ver es que tú caes así. Derecho. ¿Y por qué yo veo que tú caes de esa forma vertical? Porque cuando tú avanzas uno, el avión avanza. Después yo sigo estando acá, y yo sigo estando acá, y yo sigo estando bien. ¿Se entiende? Gracias, profe. Eso. Entonces hay que tener sumamente cuidado. Para eso, para no tener esos problemas, uno se tiene que fijar en la velocidad en ese punto. En ese punto tú te tienes que preguntar, ¿cuánto es la velocidad? Si es cero, caída libre, se deja caer. Pero como no era cero la velocidad, tenía una velocidad y tienes que fijarte hacia dónde va, hacia arriba o hacia abajo, y hacia allá o hacia el lado. Allá va a ir el objeto. No puedes ir de 30 a 0 de una. Tienes que seguir esa velocidad. ¿Ya? Ahora dice, hicimos la primera parte y se construye el modelo. Ya lo hicimos, construimos el modelo, hicimos la ecuación, a eso se refiere como el modelo completo. Y dice, resuelva el siguiente problema. Al momento de soltarse la carga, el globo se encuentra aproximadamente a 400 metros. Entonces te dan la distancia inicial. Borré todo. Pero a ver, veamos si puedo retroceder. Ya es mucho. Por ejemplo. Te dice, cuando tú lanzas la carga, cuando se suelta, está a una altura de 400 metros. ¿Podríamos calcular entonces cuál es la máxima rapidez con que la carga colisiona en el suelo? Entonces veamos las ecuaciones de nuevo. No voy a hacer el diagrama, solamente la ecuación. La de la aceleración era constante, era menos 10 metros partido en segundo cuadrado, y hay que ponerlo aunque los aburra, porque son unidades y un curso de física, no de matemáticas. Y en todo el tiempo. Ahora, la ecuación de velocidad era, si no me equivoco, menos 10 por la pendiente del tiempo, más 30 metros por segundo. Y aquí hay un dato por si acaso. Yo puse acá las unidades porque es constante, pero no necesariamente tengo que poner la unidad en las demás. ¿Por qué? Porque si la pongo acá, tengo que ponerla acá también. No puedo ser incongruente. Pero sí en las constantes, porque ya son valores fijos. Y el del desplazamiento era menos 5t cuadrado más 30t. Entonces te dicen que ahora tú lo único que sabes es que cuando se lanzó tenía 400 metros de altura. Entonces, aquí juega un papel importante el concepto de desplazamiento, ¿ven? Y saber si era el camino recorrido el desplazamiento. Porque ¿cuál es la definición de desplazamiento matemáticamente? El desplazamiento es un delta, y como un delta es una diferencia entre un final y un inicial. En este caso, como es posición, es una posición final y una inicial. Y ahí me dicen la posición inicial, que son 400 metros. Entonces, X final menos la inicial, que son 400 metros. ¿Vamos bien? Ahora te preguntan, ¿qué es lo que te preguntan? ¿Con qué velocidad o rapidez
es velocidad porque sabemos que va hacia abajo, la carga podía colisionar en el suelo. Para calcular la velocidad, ¿qué necesito saber? El tiempo. ¿Y de dónde calculo el tiempo? De la ecuación de desplazamiento. Pero ¿cuántas variables tiene esta ecuación? ¿Cuántas letras tiene? Una. ¿Cuáles? No. Date. T. ¿Y el X final tú lo conoces? No. Es que ahí está la trampa, porque en física, si tú sabes cuánto es el X final, ¿cuál es el final del objeto? ¿A dónde llega finalmente? No. Cero, ¿no? Cero. ¿Y por qué cero? ¿A dónde llega el objeto al final? Al suelo. Al suelo. ¿Y cuánto es la altura del suelo? Cero. Entonces sí te lo tenía, pero uno entra en la duda y de repente piensa que no lo sabe, pero sí lo sabe. Entonces esta recta te da menos 400. Y ahí te queda, ahora tú puedes resolver esta ecuación. ¿Qué tipo de función es esta? Cuadrática, ¿sí o no? Porque hay un t cuadrado como un x cuadrado y hay un t. Es de la forma ax cuadrado más bx más c igual 0. ¿Cómo ustedes resolvían para poder obtener el valor de x de una función cuadrática? ¿Cómo se llama eso? Oh. Raíces. Las raíces de un polinomio de grado 2. ¿Y cómo se calculaba las raíces de un polinomio de grado 2? Menos b cuadrado menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. ¿Se acuerdan de esa maravillosa ecuación? Si ustedes reemplazan el valor de a, b y c, obtienen las raíces. Uno con un menos b más algo y otro es menos b menos algo. Y ahí pueden calcular el tiempo. Ahora, el a, en este caso, vale menos 5. O dependiendo si lo pasan para el lado como positivo. Entonces, hagámoslo tranquilamente. Vamos a ejercitar un poco conocimientos del año pasado. La función, si yo paso todo hacia la derecha, hacia la izquierda, disculpen, me quedaría 5t cuadrado menos 30t, 30, conviértete en 30, menos 400, igual 0. Esta ecuación es exactamente esta. Por mi conveniencia la puse hacia la izquierda para que todo el t cuadrado quede positivo. Y ahora yo me pregunto, t es igual a qué? A menos b, en este caso el b vale 30, entonces menos 30, entonces me queda más 30, más menos 3 por 3, 9, 0, 0. 30 por 30, 900. Menos 4 por A por C. Y como es negativo, se hace positivo. Entonces me queda 4 por 4, 16. Y 16 por 5, de nuevo un número mágico, 38. 80 más 2, 0. Entonces me queda raíz de 8.900. 8.900. Traten de ejercitar las cosas, no usar tanto la calculadora, ¿no? En una prueba sí, pero traten de ejercitar la mente. ¿Se parece a qué raíz? A la del 89. ¿Y qué raíz me da 89? La de 9 por 9. Entonces la raíz es 90. Esto es 90. Entonces me queda 90 y abajo era un 2 partido de nada, que sería 10. Ahora, como están divididos en 10, se van los ceros.
y me queda simplemente 3 más menos 9, y eso, el partido en 1 no lo pongo, no tiene sentido. Entonces me da 2 tiempos, y a eso yo quería que llegaran porque es lo que teníamos que conversar ahora. Siempre una función cuadrática lo más probable es que te dé 2 valores, y en física lo más probable es que te dé 81. ¿Y cuánto era? 89. Ah, disculpa, ya. Supongamos que en un número mágico da 81. Pero era un 9, y algo, un 91, pongamos. Un 91. Ya, ustedes lo hacen ahí en la casa. Para que dé 80. Ah, sí, puede ser 89. Ah, y es 81. Sí, yo me equivoqué. 94. Ya, 94,3. Ahora, pero aproximado. Vamos bien. Pero lo que voy al detalle es este. Hay una opción que si es aproximado a 9, me va a dar 3 más 9, que es 12. Pero la otra opción me va a dar menos 6. ¿Cuál de las dos tengo que tomar? Esta, porque el tiempo es positivo. Mientras que en esta el tiempo nunca puede ser negativo. Y eso en física siempre pasa. Hay una de las dos opciones en una función cuadrática que te va a dar que el tiempo o la otra, lo que estás estudiando, es negativo. Y siempre tienes que considerar la que es positiva. Y ahí obtendrías los valores. Ahora sabemos el tiempo, y como tengo el tiempo, lo ingreso a la ecuación de velocidad. Supongamos que es 12, aproximadamente tiene que dar 12. Entonces la de velocidad, que era, ¿cómo era la ecuación? Era la aceleración, que es menos 10, por el tiempo, más la velocidad inicial, que es 30. Si yo reemplazo en 12, obtengo la velocidad con que cae. Y como esto es más grande, el 10 por 12 es 120 negativo, menos 30 me va a quedar aproximadamente, ¿cuánto? 120, 30 menos 90. ¿Y por qué el menos? Porque va hacia abajo. Entonces está yendo bien el objeto, está yendo en contra de nuestro sistema de referencia. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Entonces vamos a dejar esta clase hasta acá. Pueden hacer preguntas.